Realmente yo no me doy cuenta en qué momento me dedico al arte, porque yo nací en un medio artístico. Por mi abuela, que fue cantante de ópera, y después en 1942, que yo tenía 2 años, se fundó el Seminario de Cultura Mexicana. Y casi todos, sin el casi, eran amigos de mi abuela. Frida Kahlo, Mariano Azuela, Julián Carrillo, Manuel M. Ponce. Es decir, te estoy mencionando algunos de los fundadores del Seminario de Cultura. Entonces mi abuela, cuando tenía sus reuniones, ya de entre niño, pero que ya con cierta conciencia, nos invitaba a las comidas después de las reuniones con los del seminario. Y pues Panchito Díaz de León, el arquitecto, el escultor Ortiz Monasterio, y todas esas personas, pues de alguna manera las conocí, y porque comíamos con él, con ellos cada sesión del seminario, y entonces pues yo platicaba con Panchito Díaz de León, o pues con Frida no recuerdo, porque yo debo haber estado muy niño. La recuerdo, pero no haber tenido contacto con ella. Pero de alguna manera nací en ese medio. Mi padre además era, aparte de lingüista, pues un musicólogo muy destacado, fue uno de los fundadores de XLA. Entonces también muy amigo de Carlos Mérida, y entonces otra vez el contacto con Carlos Mérida, con Ana Mérida en la danza, en fin, en casi todos los medios artísticos pues tenía yo contacto. Y cuando crezco no sé definirme por cuál, pero en realidad el que siempre venció fue la pintura. Y yo me recuerdo desde el kinder, desde que decían, su hijo tiene mucho talento, y son cosas que nos pasan a todos, pero yo me las creí. Bueno, en realidad había 2 movimientos en aquella época que estaban muy marcados, que era Nueva Presencia, que eran los pintores figurativos, y también pues la abstracción con artistas que los mismos muralistas nos llamaban abstractos, aunque fuéramos medio figurativos. Entonces eran esas 2 tendencias. En un principio yo estaba con mayor afinidad por la abstracción, pero por amistad con gente que fue muy cercana. Yo estudié diseño gráfico y publicidad, y entonces me decían, ya deja la publicidad y dedícate a la pintura. Y eso fue más cercano con artistas figurativos o semifigurativos, como Francisco Corsas, como Leonel Góngora, como José Luis Cuevas. Y entonces me fui un poco por ese expresionismo figurativo, y hice mi primera exposición en el año 62 en la Galería Mercurio. Y después me cambié a la galería donde estaban más
los pintores a quien yo consideraba más afines a lo que yo hacía, que fue los que estaban en la Galería Juan Martín. Y entonces yo entré en la Galería Juan Martín gracias a la amistad de artistas de la galería que por azar de la vida nos fuimos encontrando, y hubo una respuesta de parte de ellos de admitirme, porque decidía quién entraba a las galerías, pues eran los artistas mismos con el director de la galería. Entonces así fue como en un momento dado estaba yo haciendo mi primera exposición en el año 63 en la Galería Mercup, y ya la siguiente exposición en el año 64 pues la hice en la Galería Juan Martín. Y ahí se hizo un libro que se llamaba 9 pintores, que éramos 9 pintores que fuimos no los fundadores, yo, porque ya existía la galería cuando yo entré, pero pues de alguna manera un grupo muy sobresaliente. También la primera exposición en la Galería Mercup, porque era un pintor figurativo, entonces estaba yo con los pintores figurativos. El mismo José Luis Cuevas me dijo, ¿por qué no expones en la OEA? Yo te consigo una exposición. Y por otro lado, cuando me paso a la Galería Juan Martín, pues también tengo oportunidad de conocer a todos los artistas. Vicente Rojo era quien formaba en aquel entonces casi todos los suplementos culturales. Entonces, gracias a Vicente, éramos nombrados en las revistas o ilustrábamos. En esa época se llamó a ese grupo el grupo de la mafia, que lo inventó, ¿cómo se llama? María Luisa Mendoza, la China Mendoza, junto con Guillermo, no me recuerdo, Piazza, exactamente, Luis Guillermo Piazza. Entonces, pues era el surgimiento de la zona rosa, era el encuentro y la posibilidad de encontrarse un día con Jodorowsky, otro día con Urrola, otro día con Mario Lavista, es decir, con toda la gente que surgía en aquella época y que era activa y que de alguna manera nos encontrábamos. Yo en el año 64, a 2 años de haber hecho mi primera exposición, estaba haciendo una escenografía para Alejandro Jodorowsky con actores como Héctor Suárez, Carlos Ancira, María Teresa Rivas. Entonces había un vínculo que teníamos en juntarnos y hacer algo juntos. Todo este trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, pues aquí existía la oportunidad por ese espacio que teníamos y que pues, de alguna manera supimos aprovechar. Bueno, yo había elegido desde el 67, a finales, yo ya había definido que yo quería pintar dentro de la silueta femenina. Entonces yo creaba una forma como silueta del cuerpo femenino y dentro de él podía seguir pintando cuadros abstractos, y que era lo que le daba identidad, era el cuerpo humano. Cuando regresé a México de París, estaba yo en París, y de repente, andando por Tepito, por la Lagunilla, me encuentro con un cementerio de maniquíes, y entonces pues compro varios de ellos
y los intervengo, ya no solamente como pintura, sino como objeto. Pero siempre era la silueta femenina, eran los torsos o las pelvis de los maniquíes. Y Rocío Sagaón, una bailarina muy destacada, fue una de las fundadoras, junto con Ana Mérida. Ana Mérida y ella, junto con Guillermo Arriaga, crearon El Nacimiento de Zapata, que era una obra de danza que sobresalió muchísimo en aquella época. Y entonces ella fue una de las precursoras de la danza contemporánea. Yo había alguna vez tratado de ser bailarín y estudiar con Guillermina Bravo en Ballet Nacional. No se me dio, pero sí tuve contacto con bailarinas y entonces Rocío Sagaón le ofrecieron el Teatro de la Danza para que hiciera lo que quisiera. Y a sus amigos más cercanos nos invitó a participar en ese evento que llamamos danza hebdomadaria, porque se iba cambiando todo cada semana. No podíamos repetir ninguna ocurrencia, performance, happenings, o como se llamaran entonces. Entonces le pregunto a Rocío, bueno, Rocío, ¿y qué presupuesto tienes para vestuario? Entonces me dijo, 0 presupuesto. Entonces ahí fue como se me ocurrió decir, bueno, entonces voy a pintar los cuerpos. Y entonces, pues ahí junto con Víctor Fosado, y estaba Pilar Pellicer, estaba Ofelia Medina, estaba Colombia Moya, y entonces pues grandes bailarinas, y que pues unas quisieron entrarle al que se les dejara pintar el cuerpo, y pues fue una experiencia realmente extraordinaria, porque independientemente de lo que puede ser hacia el público, la experiencia de estar pintando un cuerpo humano es como cuando yo pensaba en la silueta y actuar como fuera, un poco como la historia de aquel que quería que su cuerpo, que su escultura se convirtiera en la realidad. Entonces pues era como esa magia, ¿no? Pintar el cuerpo, además de una experiencia pues de una gran sensualidad. Esa es una vela de una invitación que me pidió Santiago Genovés, un antropólogo mexicano español, que quiso hacer un experimento del comportamiento humano en condiciones muy precarias, que era una balsa. Y iba a cruzar desde las Palmas Gran Canaria hasta el Caribe, iban a cruzar el Atlántico 12 personas y él. Y a mí me invitó a pintarle la vela. Y nos fuimos a París a hacer todos pues lo que yo necesitaba para pintar la vela, a recoger la vela que se había mandado hacer en algún lugar, que podían construir una vela sin hacerle costuras, y fue muy, muy interesante desde un principio que empezaba la selección de los que iban, los tripulantes que iban a venir. Pues era la convivencia con Santiago, las personas que iban a subirse a la lancha, de diferentes nacionalidades, etnias, colores, de manera que fueran muy diferentes. La idea de Santiago era que en esas condiciones podría crearse una condición de violencia, y a él le interesaba registrar por qué y cómo se generaba la violencia. Y la experiencia, lo que estamos viendo aquí, es una
película de cuando se hace el grupo de Santiago, es decir, Santiago mismo y el grupo que se va creando y cómo se va seleccionando la gente que va a venir. Y a mí me toca todo ese el antecedente de la producción de todo. Y mientras yo pintaba la vela, pues convivíamos todos, comíamos juntos todos, y se hizo una selección en la cual yo mismo estaba seleccionado sin pensar que yo me iban a seleccionar para venirme. Entonces, pues yo ya había tenido los 2 meses casi en la estancia anterior a salir ya para México, y hasta entonces me dan el veredicto de que yo también era de los que nos iba a venir en la tripulación. Y la verdad, le dije a Santiago, me da muchísima pena, pero nunca no me habías advertido, y la verdad no creo soportar esa vivencia en el mar. Y me dijo, no, si no es obligatorio, pero eres parte de... Pero la experiencia fue muy bonita porque pues conocí a todos los que sí aceptaron subir y que convivimos mucho tiempo antes en la vela. Fue un experimento un poco fallido, yo no le llamaría fallido, sino tuvo una respuesta inesperada, que era lo contrario de lo que esperaba Santiago, que hubiera violencia. Y al contrario, ante las circunstancias que vivieron en el mar, fue una parte que los unió y los hizo pues, grandes amigos y colaboradores entre sí, y al contrario de que ejerciera violencia. Creo que el único que quería demostrar que había violencia era él, y se ponía violento, pero no tuvo respuesta. Es que realmente, desde que yo descubro el mundo del arte, pues todo era fascinante. Yo cuando conocí los museos por primera vez y veía no me importaba si las esculturas estaban hechas desde los egipcios o las pinturas de los egipcios, los sarcófagos, o el arte grecorromano con las esculturas, los etruscos, y luego pues toda la historia del Renacimiento, los barrocos. Para mí todo era sorprendente, y para mí todo era inmediato, y era como si todo estuviera recién hecho. No me importaba de qué época era. Entonces siempre era sorprendente. Era tan sorprendente que yo en un momento dado pensaba que dialogaba con esas obras, y yo podía ser uno de los pintores, y que quisiera yo ser todos los pintores del mundo. Era imposible, pero ahí fue donde determiné la figura femenina. Pero independientemente de eso, creo que cada paso que he dado me sorprende. No lo tengo preconcebido, sino cada paso ha sido circunstancial, y la cosa es saberlo aprovechar. Yo recuerdo una película que tenía un escrito cuando empezaba, que decía: uno encuentra su destino en el camino que busca para evitarlo. No es que yo quisiera evitarlo, pero mi destino siempre lo encontraba en diferentes lugares. No era preconcebido. Y de alguna manera cada momento de cambio, pues era una sorpresa. Es decir, dejarme sorprender a mí mismo.
Yo creo que todos los artistas, toda la gente de alguna manera, es un espectador, pero hay diferencia entre ser un espectador activo y uno pasivo. Siempre es más enriquecedor para uno mismo, en general, ser un espectador creativo. ¿Por qué? Porque cualquier obra le va a parecer fascinante. ¿Y por qué? Porque le va a darle el contenido que es uno mismo proyectado en esa obra. De alguna manera un artista no existe si no existen los espectadores, porque el espectador es el que verdaderamente decide si uno es artista o no. La verdad, yo decía, cada vez que le daban el premio nacional a alguien, yo decía, no, pues es que el jurado o es injusto, podrían ser otras personas que... Pero cuando me tocó a mí, me tocó y pensé exactamente lo mismo. ¿Por qué me lo dieron a mí? Se lo hubieran podido dar a cualquier otra persona. Pero de alguna manera, pues sí es muy enriquecedor y a uno le da más seguridad el tener un reconocimiento. Puede ser el premio nacional, como puede ser que un niño de repente vea un cuadro y se explaye en él, o cualquier otra persona. Un premio como esos es un reconocimiento de que hay espectadores que decidieron que yo me lo merecía. Pues como te digo, siempre me he dejado sorprender. La exposición que hice justo antes de esta, que era una individual y que fue lo más reciente, digamos, antes de esta exposición. Pero esta exposición es una antología y aquella era una de mis últimas exposiciones hasta ahora, que es la creación última, que era una exposición blanco y negro que hice en el Seminario de Cultura Mexicana, con unos pequeños cubos que sí surgen desde los años 80 y que ha sido una constante en donde intervengo esos pequeños cubos. Y era una exposición de 25 piezas de gran formato y los pequeños cubos estaban puestos como si fueran cédulas. Entonces había una doble lectura, la obra de gran magnitud y esas pequeñas piezas junto al blanco y negro, que podían ser muy coloridas, muy disímbolas, pero que yo puse a dialogar entre sí. Esa exposición también fue una sorpresa, no la tenía yo planeada, surgió de un momento en que me encontré unos dibujos de una época y dije, ¿y qué pasa si los hago en grandes? O que yo tenía pensada otra exposición y a la hora de la hora los lienzos me llamaron a que hiciera yo dibujos y los hiciera en blanco y negro. Entonces la que sigue todavía no la tengo, todavía no me ha dejado sorprender, porque de alguna manera he tenido una continuidad. Siempre hay una continuidad en donde uno vuelve y otro va. Es como la música, cuando tiene un tema, entonces el tema se empieza a desarrollar, pero vuelve a empezar y luego va creciendo y regresa y va. Y creo que la historia de mi trabajo es, pues en un momento dado puedo estar en Documenta 5 junto con dos amigos robándonos el arte, como puedo volver a la época del Renacimiento
con las obras de Paolo Uccello. Entonces no tengo planeado algo específico. Ya me sorprenderá, espero. Y siempre esta libertad que vemos en tu trabajo. Pues sí, porque la libertad es la única manera de expresarnos a nosotros mismos y de reconocernos. Si todos los artistas o todas las personas en realidad deberíamos actuar con libertad para saber quiénes somos.